Tutti siamo fratelli. San Francesco de Assisi diceva tutti fratelli. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos con el quinto capítulo, la mejor política. Cuando leo, entre comillas, que son palabras iguales a la de la encíclica, lo hago copiando y pegando, pues no, lo copio y lo pego. Pero se ve que acá me hizo una jugada la tecnología, porque el día de ayer hubo una palabra que yo me di cuenta que estaba mal transcrita. Lo voy a volver a leer. Recuerden ayer que hablé de los pensadores que no saben cómo clasificar estas situaciones de los grupos, de los informales, de los precarios. Voy a volverlo a leer corrigiendo ese error, ¿ya? Aunque moleste, aunque algunos pensadores no sepan cómo clasificarlos, hay que tener la valentía de reconocer que sin ellos, ¿no? Sin los trabajadores desocupados, sin los desocupados, los trabajadores informales, los precarios, etcétera, hay que reconocer que sin ellos la democracia se atrofia, se convierte en un nominalismo, una formalidad, pierde representatividad, se va desencarnando porque deja afuera al pueblo en su lucha cotidiana por la dignidad en la construcción de su destino. Aquí deja afuera al pueblo, es lo que ayer estaba confundido, acá había transcrito mal la computadora el verbo, ¿ya? Entonces, se va desencarnando porque deja afuera al pueblo en su lucha cotidiana por la dignidad en la construcción de su destino. Hoy día vamos a continuar el apartado una caridad social y política. Para muchos, la política hoy es una mala palabra. Y ese también está transcrito del original, ¿eh? Abro comillas. Para muchos, la política hoy es una mala palabra. Y no se puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos. A esto se añaden las estrategias que buscan debilitarla, reemplazarla por la economía o dominarla con alguna ideología. Pero, ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política, dice el Santo Padre? Terminamos este apartado y entramos al otro apartado que dice la política que se necesita, ¿no? O sea, no se puede vivir sin la política, pero ¿cuál es la política que se necesita? Es lo que vamos a ver ahora. Cita una política capaz de reformar las instituciones. La economía, la política no debe estar sometida a la economía, a los paradigmas de la tecnocracia. La política no puede estar sometida ni a la economía ni a los paradigmas de la tecnocracia. A pesar de la corrupción actual de las políticas, no se puede justificar una economía sin política. Hay que entender bien esto, ¿no? La economía necesita una política, ¿no? Una cosa es que la economía no debe someter a la política, y otra cosa es que la economía necesite de una buena política. Necesitamos una política con visión amplia, que efectúe un replanteo integral incorporando un diálogo interdisciplinario de los diversos aspectos de la crisis. Nada de esto se le puede pedir a la economía, ni se puede aceptar que la economía asuma el poder real del Estado. No se puede aceptar tampoco. Bueno, es lo que sucede ahora, pues, ¿no? La grandeza de la política se da cuando se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo,
Una buena política piensa en los que vendrán. Como enseñaron los obispos de Portugal, la tierra es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente. La sociedad mundial tiene serias fallas estructurales. Para que estas fallas se puedan superar, exige un replanteo de fondo y de transformaciones importantes. Hay que convocar a los diversos y a variados sectores que se conseguirá una economía integrada en un proyecto político. Bueno, la sociedad mundial tiene serias fallas estructurales. Para superarlas, exige un replanteo de fondo y transformaciones importantes. Convocar a los diversos y variados sectores de la economía, integrada en un proyecto político, social, cultural y popular que busque el bien común y orientar la energía por cauces nuevos de superación y desarrollo. Vamos a volver a leer. La sociedad mundial tiene serias fallas estructurales. Para superarlas se exige un replanteo de fondo y transformaciones importantes. Hay que convocar a los diversos sectores. ¿Para qué? Para conseguir una economía integrada en un proyecto político, social, cultural y popular que busque el bien común y orientar la energía por cauces nuevos de superación y desarrollo. El amor político. Es urgente rehabilitar la política, la verdadera política que busque el bien común, ¿no? Hay que rehabilitarla, dice Santo Padre, ¿no? O sea, a comenzarla de nuevo, a darle nueva vida. Hay que construir una verdadera política que busque el bien común. Hoy día las políticas buscan el bien de ciertos grupos. De esta manera, la política, como expresión del amor al prójimo, vive propiciando la fraternidad entre los hombres y los estados. Esta llegaría a ser una de las más altas expresiones de la caridad. O sea, la política, ¿cómo debería de ser la expresión más alta de la caridad? Dice el Santo Padre. Es urgente rehabilitar la política, la verdadera política que busca el bien común. De esta manera, la política, como expresión del amor al prójimo, vive propiciando la fraternidad entre los hombres y los estados. Esta fraternidad llegaría a ser una de las más altas expresiones de caridad, ¿no? Esta política que permite que los estados lleguen a convivir en una fraternidad, que los hombres y los estados lleguen a vivir en una fraternidad, sería la expresión más alta de la política, la expresión de caridad más alta de la política. En el Evangelio de San Mateo 22, 36, 40, vamos a leerlo. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido, hay otro semejante al primero. Mira, es semejante al primero, ¿no? El amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es semejante al primero en el amor a Dios. El segundo muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos: amar al prójimo como a ti mismo. Ahí está la fraternidad, ahí está la justicia social en el segundo mandamiento, ¿no? Amar al prójimo como es semejante al primero, tienes que amarlo igual como a Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser, ¿no?
En el Evangelio de San Mateo 22, 36, 40, que es la síntesis de toda ley en el amor al prójimo, involucra la justicia social. Y por lo tanto, las categorías sociales, políticas, económicas y culturales quedan involucradas en la caridad. Esta caridad política supone haber desarrollado un sentido social que supera toda mentalidad individualista. El verdadero pueblo respeta el rostro de cada persona, y una persona es plena cuando pertenece a un pueblo. Mire qué interesante, ¿eh? El verdadero pueblo respeta el rostro de cada persona, y una persona es plena cuando pertenece a un pueblo, ¿no? Esta caridad política supone haber desarrollado un sentido social que supere toda mentalidad individualista. El verdadero pueblo respeta el rostro de cada persona, y una persona es plena cuando pertenece a un pueblo. Hoy se pretende reducir las personas a individuos fácilmente dominables por poderes que miran a intereses espurios. Amor efectivo. La caridad, con su dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo. Por ende, el amor social es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente desde su interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos. La caridad está en el corazón de toda vida social sana y abierta. Su relación con la verdad facilita a la caridad su universalismo, y así evita ser relegada a un ámbito de relaciones reducido y privado. Hoy, el mundo materialista y de tendencia liberal afirma su irrelevancia para interpretar las responsabilidades morales, ¿no? El mundo actual pues no le interesan las relevancias morales, ¿no? Para el mundo moderno, el fin justifica el medio, ¿no? Importa el medio que utilices con tal de alcanzar el fin que tú quieres, así sea un fin malo, ¿no? Nosotros los católicos no creemos en eso. Ahí nos diferenciamos, ¿no? El fin no justifica el medio. No puedes alcanzar un fin bueno con un medio malo. El neoliberalismo sí puedes alcanzar un fin bueno con un medio malo. La caridad necesita la luz de la verdad, de la razón y de la fe sin relativismos, y la participación de las ciencias para lograr lo que las naciones necesitan para realizarse, ¿no? La participación de las ciencias, pero de una ciencia pues que esté usada para el bien común, ¿no? La actividad del amor político. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río y eso es exquisita caridad, el político construye un puente y eso también es caridad, dice el Santo Padre. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una fuente de trabajo y ejercita un modo altísimo de caridad que ennoblece su acción política, ¿no? Esto es lo que decimos, ¿no? No le des pescado al pobre, sino enséñale a pescar, ¿no? Es lo que debe hacer la actividad del amor en la política. De ahí que sea un acto de caridad igualmente indispensable el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria, ¿no? Los desvelos del amor. Cuando la caridad está en el corazón del espíritu de la política, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura,
y por lo tanto verdaderamente integrados en la sociedad. Qué triste ver cuando detrás de supuestas obras altruistas se reduce al otro la pasividad. Aquellas estrategias que solamente tranquilizan convierten a los pobres en seres domesticados e inofensivos, ¿no? Hay cuantas ayudas, hermanas, que se da, pero que en lugar de ayudar a la gente a desarrollarse, los volvemos pasivos, pues, ¿no? En lugar de enseñarles a trabajar, a producir, se les da gratis la comida, por ejemplo. La educación está al servicio de este camino para que cada ser humano pueda ser artífice de su destino. Aquí muestra su valor el principio de subsidiariedad, inseparable del principio de solidaridad. Todavía estamos lejos de una globalización de los derechos humanos más básicos. La alimentación es un derecho inalienable. Hay que acabar eficazmente con el hambre. El hambre es criminal. La especulación financiera no debería determinar el precio de los alimentos. Se desechan toneladas de alimentos para mantener el precio alto. Se permite que gente se muera de hambre o de sed sin acceso al cuidado de la salud. La trata de personas es otra vergüenza para la humanidad que la política internacional no debería seguir tolerando. Amor que integra y reúne. La caridad política se expresa en apertura a todos. Busca la confluencia, saber escuchar al otro, darle un espacio. Con renuncias y paciencia, un gobernante puede ayudar a crear ese hermoso poliedro donde todos se encuentran un lugar. En esto no funcionan las negociaciones de tipo económico. Es un intercambio de ofrendas en favor del bien común. Parece una utopía ingenua, pero no podemos renunciar a este altísimo objetivo. Vivamos y enseñemos nosotros el valor del respeto, el amor capaz de asumir toda diferencia, la prioridad de la dignidad de todo ser humano sobre cualquiera fuese sus ideas, sentimientos, prácticas y aún pecados. Si bien es cierto que la diversidad genera conflictos, la uniformidad genera asfixia. Un buen político da el primer paso para que resuenen las distintas voces. No se puede vivir resignados a un fragmento de la realidad. Abro comillas. En ese contexto, quiero recordar que, junto al gran imán Ahmad al-Tayeb, pedimos a los artífices de la política internacional y a la economía mundial comprometerse seriamente para difundir la cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz, intervenir lo antes posible para parar el derramamiento de sangre inocente. Y cuando una determinada política siembre el odio o el miedo hacia otras naciones en nombre del bien del propio país, es necesario preocuparse, reaccionar a tiempo y corregir inmediatamente el rumbo. Cierro comillas. El último apartado, más fecundidad que éxito, es el último apartado de este capítulo. Todo político es un ser humano y está llamado a vivir el amor en sus relaciones interpersonales. Tiene que aprender a amar al más insignificante de los seres humanos como a un hermano, como si no hubiera más que él en el mundo. Esto no es perder el tiempo. También en la política hay que dar lugar para amar con ternura, un amor que se hace cercano y concreto. En medio de la actividad política, los más pequeños, los más débiles, los más pobres deben enternecernos. Tienen derecho de llenarnos el alma y el corazón. Si ellos son nuestros hermanos y como tales tenemos que amarlos y tratarlos.
En la actividad política no siempre se trata de lograr grandes éxitos. Hay que recordar que cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. El lograr que una persona viva mejor justifica la entrega de mi vida. Abro paréntesis. Más allá de esto, quien ama y ha dejado de entender la política como una mera búsqueda de poder, tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor, no se pierde ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás, no se pierde ningún acto de amor a Dios, no se pierde ningún cansancio generoso, no se pierde ninguna dolorosa paciencia. Todo eso da vueltas por el mundo como una fuerza de vida. Un político con espíritu noble es capaz de iniciar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros. Una buena política une el amor, la esperanza y la confianza en el corazón del pueblo. Hoy día los políticos se preguntan: ¿cuánto me aprobaron? ¿Cuántos votaron por mí? ¿Cuántos tuvieron una imagen positiva de mí? Para terminar, el verdadero político debe preguntarse, dice el Santo Padre. Y con esto terminamos este video. El verdadero político debe preguntarse: ¿cuánto amor puse en mi trabajo y en qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que se me encomendó? Pues estas preguntas nos las debemos hacer cada uno de nosotros en la responsabilidad que tenemos en la vida. El que es profesor como profesor, el que es político como político, cada uno en su responsabilidad que tiene en la vida, ¿no? Cuánto amor puse en mi trabajo, en qué hice avanzar al pueblo, qué marca dejé en la vida de la sociedad, qué lazos reales construí, qué fuerzas positivas desaté, cuánta paz social sembré, qué provoqué en el lugar que se me encomendó. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.